Hoy fue una fecha donde en parte se cayó, pero igualmente la chance aún está muy viva. Y claro que me refiero a cuartos de final de la Liga 3, con los canteranos rojinegros, que a pesar que el resultado terminó en sí no siendo un triunfo, igualmente la diferencia de un gol es súper corta. Y en la vuelta, de todas maneras, Melgar buscará emparejar el marcador. Y bueno, tendremos que esperar hasta el sábado donde se definirá todo este panorama que el cual Melgar ya tiene una desventaja, pero es por la mínima diferencia. Bueno, en sí les voy a decir que planeaba hacer dos resúmenes por cada partido, ya que hoy, bueno, en el momento domingo de lo que estoy hablando, Melgar jugaba tanto en Liga 1 como en Liga 2. Y claro, todos los reflectores en sí, para la mayoría de gente, creo que van para lo de la Liga 1. Pero se dieron de cara, porque ¿qué? Quedó 0-0. Y no solamente conforme quedó 0-0, fue un partido totalmente horrible. ¿Y cómo lo sé? Porque vi ambos partidos en sí a la vez. Tuve la oportunidad de ver ambos partidos en sí con un televisor y con el otro monitor, así me pude alternar y pude ver ambos partidos a la vez. Y déjenme decirles que en ningún momento me pudo llamar la atención el partido de Grau contra Melgar. Fue un partido horrible, pobre de aquellos que tuvieron que ir al estadio, tanto hinchas de Grau como de Melgar, que hubo unos cuantos. Y la gente que se quedó viendo ese partido, Dios santo. Podría hacer un pequeño resumen en todo caso. Un resumen así como si estuviese pensado para subirlo a TikTok. Muy rápido. A ver. Vamos a ver. Vamos a comenzar. 1, 2 y 3. Melgar los primeros minutos empezó aguantando. Dado también que el campo es complicado, era difícil lanzarse a jugar. De veras que el campeón del 36 es una vergüenza que sea estadio oficial de Liga 1. La defensa tuvo dos tropiezos donde casi regalan a Cáceda contra jugadas de Grau que pudieron haber acabado en gol. Pero de por sí el primer tiempo no pasó gran cosa. Melgar sigue siendo incluso todavía poca garantía en el área defensiva, ya que Grau por ahí que se asomaba pero tampoco era tan eficaz. Acabando el primer tiempo se podría decir que fue una total pérdida. Un rival totalmente apagado y un Melgar sin ideas hacía que el primer tiempo sea muy aburrido por ser muy lento. El segundo tiempo no cambiaron las cosas, sin sorpresas ni nada que te levante del asiento. Otra vez Reynoso se equivoca en los cambios, pero esta vez no le pasó factura, ya que el Atlético Grau, como repito, carece de colectividad y de llegada. Y por último, Cuesta demuestra que al parecer no le gusta hacer recambio, porque al igual que con ADT parece que entró otra vez de mal humor, con mal genio, y así llega que tontamente consigue una tarjeta roja que lo borra para el siguiente compromiso. No quiero hablar más del ídolo porque hay demasiados hinchas sensibles, pero si han visto mis anteriores videos saben muy bien qué nota tengo de Cuesta este año por mi parte. Y fin. Ahora sí, regresamos a Melgar Reservas. Melgar 2 empezó tirándose mucho para atrás en el primer tiempo, dándole a Arguedas la oportunidad de insistir en el área rojinegra. Aprovechaba los contragolpes, eso sí, pero no eran tantos como para el rival. En sí, los primeros minutos Arguedas fue un poco más el que proponía, el que llegaba, pero igualmente fue un partido donde parecía que Melgar no iba a sufrir tanto, claro, hablando de los primeros minutos. Julián González, tal vez fue de los más destacados en sí en todo el partido. Y su velocidad fue lo que más le permitió a Melgar aprovechar el contraataque. Si podemos destacar a un jugador en estas últimas fechas, sin duda sería él. A pesar de la derrota, él individualmente fue el primero en llevar al equipo hacia adelante, como repito, tanto con jugadas individuales y con algunas colectivas. En este primer tiempo hubieron dos muy claras de Arguedas donde regalaron muy mal al portero. En eso se tiene que mejorar bastante, ya que ese tipo de jugadas en verdad te pueden costar la clasificación, ya que estamos a nada en partidos decisivos en sí donde cada error te puede costar mucho.
En sí, en el primer tiempo ya acabándolo, Melgar empezó a proponer un poco más con el contragolpe de todas maneras y incluso estuvo cerca de llegar el primer gol de Melgar, pero igualmente no fue tan claro y el primer tiempo se va con un 0-0, pero parecía que ya se estaba encendiendo un poco el ida y vuelta que iban a tener en el segundo. Y dicho y hecho, empezó el segundo tiempo y el partido fue mucho más movido de ida y vuelta a comparación del primero. Y además aquí llegarían los goles. El primer gol de Arguedas llegaría de una pelota parada despejada y con un buen pie el atacante en sí dispara al extremo del parante izquierdo. Imposible que pudiese hacer algo Ramos ahí. Y esto pondría a Arguedas con la ventaja. En verdad, si algo puedo criticar aquí es que no les deben dejar pensar tanto dentro del área a los rivales. Acá se comete el error de que no lo llegan a cubrir en su momento y el jugador de Arguedas en sí logra tener tiempo de pensar y acomodarse y poder disparar a mucha paciencia de los defensas, ya que nadie lo estaba cubriendo, y totalmente el arquero salió perdiendo porque le salió un muy buen disparo, como les digo, muy cerca al palo, que terminó entrando. Melgar incluso en este gol no se le cae mucho la cabeza y empieza a proponer más. El partido parecía algo complicado para el equipo, pero por una buena individual que después llegaría gracias a Bruno Portugal, que se saca a un defensa y termina pateando de igual forma que llegó el de Arguedas, muy esquinado al palo, donde el arquero no pudo hacer nada y llegaría el primer gol que ambos rivales empezaban a proponer, trataban de buscar el gol, ida y vuelta prácticamente, no tan, tan rápido, pero hubo más propuestas de ambos. En verdad nadie quería quedarse con el empate. En sí, después de todas estas ocasiones, Barreda fue uno de los que tuvo una de las muy claras de Melgar, donde le lanzan un pase largo y lo habilitan totalmente solo, pero el problema es que en la definición Barreda comete el error de quería como que colgarlo al arquero, pero no le salió. Pero lastimosamente acá es toda culpa de Barreda porque tuvo mucho tiempo de pensar en una mejor. Creo que hubiera sido mejor que le dispare por abajo del arquero o avanzar más con la pelota. Lastimosamente decidió muy mal y el arquero terminó bloqueándole una pelota que en una ocasión que era muy clara. Eso tranquilamente nos ponían 2-1 arriba. Y en sí ese es un problema que tiene Barreda. Barreda juega muy bien, pero el problema es que es muy ansioso. Pareciese que quiere ser siempre el protagonista él solo, porque a veces incluso en el partido se llega a ver que después de haberse sacado a dos rivales, quiere seguir buscando entrando él solo en vez de acompañarse de su compañero. Eso es algo que tiene que arreglar bastante tanto el técnico como el mismo Barreda, porque eso te cuesta el hecho de que incluso le da pie a que Reynoso diga que todavía no estás listos. Y es eso, porque si no tienes un juego colectivo, si no ves a tu compañero y siempre estás buscando solamente tú destacar, en sí en Liga 1 pues no te va a ir muy bien, porque tampoco es que, claro que existen los jugadores que son muy buenos individualmente, pero hasta en ellos mismos también carece siempre el hecho de siempre jugar en equipo, y Barreda tiene que arreglar eso de todas maneras. Es un buen jugador, pero lastimosamente no decide bien. Prácticamente en la última jugada es donde llega el gol de Arguedas. Un golazo en cierta forma, para decirlo. No fue un gol bastante pintoresco, gol de portada, donde recibe el balón y simplemente se acomoda bien el jugador Arguedas. No le dio mucho tiempo a nadie para acomodarse y bloquearlo, y le salió. En sí no le puedo criticar nada al portero porque ambos goles que le meten son golazos, son muy buenos goles. El gol incluso de Portugal fue bastante bueno también. En 7 partidos los 3 goles fueron bien pintorescos, así que no se le puede echar culpa acá a los arqueros. Pero lastimosamente en la puerta del horno se termina por escapar lo que hubiera sido un muy buen empate.
En conclusión final, el equipo, a pesar de la derrota, se pudo igualmente presenciar un trabajo colectivo. Si bien es cierto, en lo defensivo se tiene que ser más sólido aún, todavía están cometiendo errores que les está costando, incluso hoy en día les costó el partido, porque creo que el primer gol se pudo haber evitado. Igual como termine la situación en sí ya para el sábado, porque puede también que no se logre. Igualmente los canteranos demostraron un muy buen trabajo este año. Y algunos han destacado tanto individualmente e incluso colectivamente. Sin duda, la cantera tiene igualmente jugadores que merecen estar en el primer equipo. Y bueno, en sí tener una oportunidad, porque tampoco es pedirles que arranquen como titulares, pero deberían por lo menos estar en banca. Pero en sí puedo decir que este equipo sí hay futuro. No estoy tan de acuerdo por eso como mencioné en el antiguo video que con Reynoso cuando dice que todavía les falta. Yo creo que hay jugadores, si bien es cierto que todavía no han demostrado gran cosa. Así que ese sería todo el resumen. Conclusión final, la cantera estuvo bien este año, a pesar de que el sábado veamos lo que pase, yo le seguiré dando buena nota a los que merezcan. De todas maneras, para el siguiente espero que haya una mejora. Y con el equipo mayor, pues yo para qué voy a opinar, opinen ustedes mismos. De un 0-0, a mí me aburre siempre hablar de un 0-0 y por eso que hoy en día he preferido darles el espacio a ellos a pesar de la derrota. Porque todavía hay chances, pero para el primer equipo ya no las hay. Somos fuego, somos pasión, rojinegro es nuestra razón. Vamos León, vamos.